Buenas noches, nosotros somos el grupo 3 de la Maestría en Innovación y Emprendimiento de la Educación Superior. Hoy vamos a exponer el programa analítico de la materia de Ingeniería Informática. El código de la materia es MAT 204, pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, a la carrera de Ingeniería de Alimentos. Esta carrera a nivel licenciatura, pertenece al tercer semestre y como prerequisito está MAT 102, que es Cálculo 2. Justificación e importancia de la materia o asignatura. La asignatura de Informática 1 constituye la base fundamental en la formación del estudiante para optar el título de ingeniero. La utilización de la programación es una herramienta que será utilizada en muchas áreas de la matemática aplicada. Su aprendizaje y su utilización en los distintos desarrollos de algoritmos para la ingeniería es fundamental, ya que nos permite obtener respuestas numéricas en forma aproximada para el alcance de distintas áreas. Competencias que desarrollará el estudiante. Al concluir el curso, el estudiante deberá haber alcanzado el desarrollo de las siguientes competencias. En las competencias generales e instructivas aplica los conocimientos teóricos y prácticos de la Informática 1 mediante el ejercicio práctico acompañado de las herramientas tecnológicas de información y comunicación aplicadas en el aula de la universidad, con la finalidad de potencializar su formación académica. Competencias generales educativas. Valora los fundamentos teóricos y prácticos de la informática mediante la interpretación crítica y analítica desarrolladas en el aula. 3. Contribución de la asignatura a las competencias del perfil profesional. Podrá utilizar herramientas y métodos que le permitan desarrollar programas, reconocer las partes constituyentes de un computador, o ayudar a crear la efectividad del algoritmo integrado y codificación. En contenido de la materia tenemos 7 unidades, en las cuales la unidad 1 sería antecedentes históricos con una duración de 12 horas. Dentro de ellas está el contenido historias de la computación, generación de las computadoras, desde la primera hasta la quinta generación, tipos de computadoras, ya sea por su configuración, por su capacidad y potencia, por su propósito, etc. En la unidad 2 tenemos sistemas numéricos, que está la introducción a los sistemas numéricos, evolución de los sistemas de numeración, tenemos el sistema decimal, teorema fundamental, sistemas binarios, sistemas octales, sistemas hexadecimales y las conversiones entre los mismos sistemas de numeración. Unidad 3 tenemos la representación interna de datos con una duración de 6 horas, en la cual hay una breve introducción a la representación interna de datos, la codificación alfanumérica, sea ASCII, BCD, EBCDI, y la representación de números enteros, ya sea por sus módulos de signo, complemento a 1, a 2 o exceso, ¿no? De 2 elevado a la menos 1. En la unidad 4 tenemos las unidades funcionales de la computadora. Tiene una duración de 18 horas, en la cual su contenido está la arquitectura de las computadoras, la unidad central de proceso, sus memorias, cómo se clasifican por su jerarquía, la clasificación por su tecnología, tenemos la unidad de control, tenemos la unidad aritmética lógica, tenemos soportes de información y unidades de entrada y salida, que son los medios periféricos, magnéticos, ópticos, teclados, monitores, impresoras y otras unidades de entrada y salida. En la unidad 5 tenemos los conceptos básicos sobre la comunicación y redes, una duración de 6 horas. En el contenido está la introducción a estos conceptos, los tipos de señales, ya sean digitales o analógicas, los tipos de transmisiones, son en paralelo, en serie, y su clasificación en redes. En unidad 6 tenemos el software con una duración de 18 horas, la cual el contenido habla sobre los tipos de software, los lenguajes de programación, la clasificación de los lenguajes de programación, ya sean lenguaje en máquina, lenguaje de ensamblador o lenguaje de alto nivel. También habla de compiladores e intérpretes, instrucciones, programas, rutinas y subrutinas. En la unidad 7 tenemos una programación estructurada que empieza con la introducción a la programación. Después están los pasos a seguir para la solución de un problema, la representación de algoritmos, análisis, por qué usar un diagrama de flujo, qué es un diagrama de flujo, símbolos del diagrama de flujo, ciclos controlados, subrutinas, etc. ¿no? También tenemos codificación, ejecución de programas, los programas secuenciales, programación alternativa, programación interactiva, series, vectores, matrices y archivos, ¿no? Programación de la asignatura. Unidad 1. Las horas totales serán de 12, las teóricas serán de 10 horas, las prácticas de 2. En competencia tenemos en la educativa, conoce la importancia de los fundamentos teóricos de la informática
y el origen de la computación, mediante investigaciones y aprendizaje en el aula. Luego tenemos la instructiva, que explica la historia de la computación desde sus principios y cada una de las generaciones de la computadora, aplicadas en las clases virtuales. Identifica los diferentes tipos que existen de computadoras, por su configuración, capacidad, potencia y propósito, mediante investigaciones y ejercicios elaborados durante la clase. En la unidad 2 tenemos las horas totales de 24, las teóricas serán de 18 y las prácticas de 6. En la competencia educativa conocemos los sistemas de numeración y desarrolla conversiones entre los sistemas numéricos mediante los ejercicios en práctica durante las clases. En las instructivas desarrolla conceptos básicos de sistemas numéricos y la relación que existe entre los dos sistemas de números de base diferentes, mediante el proceso de las operaciones que se pueden realizar con los distintos tipos de sistemas numéricos en las aulas virtuales. En la unidad 3 tenemos las horas totales 6, las teóricas serán de 4 y las prácticas de 2. Competencias instructivas. Explica la representación interna de datos y cómo se desarrolla la codificación alfanumérica, elaborando ejercicios didácticos en la clase. Desarrolla la representación de números enteros y su complemento, mediante ejercicios elaborados para puesta en práctica durante las clases. Competencia educativa. Resuelve la codificación alfanumérica a través de una práctica guiada en clase y reforzada con ejercicios prácticos para la casa. Identifica los números enteros en diferentes sistemas numéricos mediante la resolución de ejercicios didácticos desarrollados en clase. La unidad 4, las horas totales serán de 18, las teóricas de 16 y las prácticas de 2. Competencias instructivas. Enseña todas las partes por las que están formadas una computadora, sus diferencias, sus funcionalidades, utilizando videos y contenidos digitales durante la clase. Explica las definiciones de contador, registro de instrucciones y secuenciador con ejemplos y ejercicios para desarrollar en el aula. Identifica el soporte de información, las unidades de entrada y salida, dando definiciones de cada una de las partes que consta la computadora, a través de la investigación y las exposiciones dadas en el aula. Las competencias educativas valora y reconoce las partes constituyentes de una computadora mediante contenidos audiovisuales y ejercicios prácticos elaborados en clase. Conoce las definiciones y su uso de los contadores, registros y secuenciadores de un computador, mediante ejercicios prácticos desarrollados en clase. Unidad 5. Las horas totales serán de 6, las teóricas de 5 y las prácticas de 1 hora. Competencias instructivas. Explica los conceptos básicos sobre las comunicaciones, definiendo los tipos de señales, mediante el uso de herramientas tecnológicas y investigaciones desarrolladas en aula. Analiza y diseña los tipos de transmisión y las clasificaciones de redes, utilizando las herramientas tecnológicas para su desarrollo en el aula. Competencias educativas. Reflexiona sobre la importancia y el uso de las señales y transmisiones, como también la clasificación de redes, mediante investigaciones y el uso de herramientas tecnológicas en clase. En la unidad 6, las horas serán de 18, las cuales teóricas 12 y prácticas 6. Competencias instructivas. Identifica los tipos de software que son básicos en la unidad, los tipos de transmisión y las clasificaciones de redes, los programas, rutina y subrutina del software, utilizando diapositivas y programas necesarias para la práctica y aprendizaje en clase. Define los lenguajes de programación y su clasificación mediante el estudio analítico teórico del mismo desarrollado en clase. Competencia educativa. Constata de los diferentes tipos de software que son básicos en la unidad. Define los lenguajes de programación y los clasifica mediante ejercicios realizados en el aula. Valora y desarrolla destrezas y habilidades en los diferentes programas de software mediante la práctica y desarrollo desarrollada en clase. Unidad 7. Las horas totales serán de 24, las teóricas de 18 y las prácticas de 6. Competencia instructiva. Identifica las series de programación estructurada y emplea matrices en los algoritmos y a través de la investigación y exposiciones dadas en el aula. Competencia educativa. Reflexiona y domina los pasos para la solución de un problema que comprende los algoritmos mediante prácticas y ejemplos desarrollados en la clase. Aquí vamos a mostrar un breve resumen del tiempo que tiene cada unidad o tema. Sistemas numéricos 18 y 6 sucesivamente, ¿no? Haciendo un total de 83 horas teóricas y 25 prácticas. En este cronograma podemos señalar que son 18 semanas y de las cuales son 36 días que se van a pasar clases. Cada clase va a tener una duración de 3 horas, en este caso son 4 clases y un total de 12 horas, ¿no? 4 por 3, 12 horas, y
se va a hacer en 2 semanas y así sucesivamente, ¿no? La planificación y aprendizaje. La metodología que se implementará es de acuerdo a las necesidades básicas de los estudiantes y de su aprendizaje. Esta asignatura tiene énfasis teóricos y prácticos, por lo cual se permitirá realizar análisis crítico. Estrategia organizativa. Las estrategias a emplear consisten en la expositiva, presentación de temas y conclusiones tanto por el docente como para los estudiantes. Participativa. Debates, dinámicas grupales y presentaciones de trabajo. Se trabajará de manera cooperativa y en grupos para incentivar la discusión. Las exposiciones serán participativas. Analítica. Ensayos sobre temas específicos de la asignatura relacionadas con el contexto. De investigación. Elaboración de trabajos descriptivos sobre temas específicos de la asignatura. Medios y materiales. Estos serán utilizados de acuerdo a las necesidades. Plataformas educativas, páginas web informativas, libros o artículos científicos, computadoras, aplicaciones de videoconferencia, redes sociales, otras herramientas tecnológicas y uso de video. El sistema de evaluación. La evaluación se realizará siguiendo los parámetros que a continuación se describen. Asistencia y participación tendrá un total de un 10% de la nota final, lo cual va a ser desglosado por unidades de acuerdo a su participación y asistencia en el aula virtual. Tareas individuales tendrá un porcentaje de la nota final de un 30% y se estima una tarea por cada unidad. Trabajos grupales igual tendrá un valor de 30% de la nota final y dado de una tarea por cada unidad. El proyecto final tendrá un porcentaje de 30%. La evaluación. Los estudiantes de Informática 1 serán evaluados permanentemente mediante las plataformas educativas durante todo el periodo académico. Se aplicará de la siguiente forma. Evaluación formativa. Se realiza durante el desarrollo de la demostración de sus conocimientos, de los contenidos, exposiciones y tareas asignadas, valorando los trabajos prácticos y teóricos, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas virtuales. Evaluación sumativa. A partir de la entrega de trabajos y evaluaciones que permiten la calificación a los estudiantes. Las normas del curso. Estas son las normas básicas que permitirán al estudiante y docente tener un ambiente más tranquilo y que ayude al proceso de aprendizaje a través de la comunicación. Esto permite llegar a los objetivos puestos para que el proceso de enseñanza sea efectivo, los cuales son puntualidad, una tolerancia de 15 minutos al ingreso de clase, evitar faltarse a las clases virtuales, se considera como 3 faltas como máximo, que haga una libre expresión e igualdad de derechos al participar, ser respetuoso, tener una tolerancia ideológica, responsabilidad y honestidad a la hora de presentar las tareas, prácticos y otros, convivencia y responsabilidad social, no distraerse con cualquier cosa, tener la cámara prendida y mantener el micrófono en silencio cuando alguien está hablando. Biografía, hemos sacado unos 3 libros, Introducción a la computación, Informática, presente y futuro, y Juegos matemáticos, ¿no?, de Stephen Hawking. En el plan de aula. En el plan de aula vamos a mostrar un ejemplo de las dos primeras unidades. En este caso, la unidad 1, como mencionamos, tiene una duración de 2 semanas, en las cuales están sus competencias educativas e instructivas. Los contenidos mínimos que tiene. La unidad 1 tendrá la historia de la computación, generación de computadora desde la primera hasta la quinta, tipos de computadora, ya sea por su configuración, por su capacidad, por su propósito y ya sea a propósito específico general. La bibliografía. Trabajamos con estos 2 libros de Norton Feeder, que es la introducción a la computación, y de informática presente y futuro. Las actividades evaluativas en esta unidad será una tarea grupal que sería sobre la historia de la computación, la cual tienen que investigar la historia de la computación, las generaciones de la computadora, para luego elaborar un resumen y subirlo a la plataforma en formato PDF. Esta tarea tendrá una ponderación, un valor de 5 puntos. Después tenemos la tarea individual que cada persona o cada estudiante debe subir. Sería elaborar una diapositiva y describir el tipo de computadoras que utiliza actualmente en su casa o en el trabajo, basándose en lo aprendido en clase. ¿Qué quiere decir? Si es una computadora de primera, de cuarta generación, si es una computadora híbrida, analógica, si es una mini computadora, ya sea por la característica, y etcétera, ¿no? Esta tarea la deben subir a la plataforma en formato PowerPoint o PDF. Después, en la asistencia y participación, se va a hacer un foro de preguntas por cada unidad. En este caso, el foro de preguntas de la unidad 1, donde todos los estudiantes deben generar una red de preguntas y respuestas
que se darán a partir de la lectura del tema de tipo de computadora. En este caso es en la sección foro de la unidad 1, donde tienen que hacer preguntas y responder de cada compañero que haya escrito, ¿no? Que haya una continuidad. Tendrá un valor de un punto por cada foro, van a ser 7 unidades y algunas van a tener un valor de 2 puntos. En la unidad 2 tenemos sistemas numéricos. Su contenido de la unidad 2 sería introducción a los sistemas numéricos, la evolución de los sistemas de numeración, el sistema decimal, los teoremas fundamentales, el sistema binario, el sistema octal, el sistema hexadecimal y conversiones entre estos sistemas. Ahora puede haber las sumas, restas y divisiones, ¿no? Ya desglosadas. En la tarea grupal vamos a hablar de la evolución de los sistemas de numeración. Sobre ese tema van a elaborar un cuadro comparativo de todos los sistemas de numeración que existen, ya sea los binarios, hexadecimal o octal, y realizar una exposición en clase. El cuadro comparativo debe subirse a la plataforma en formato PDF o PowerPoint por el responsable del grupo. Esta tarea tendrá un valor de 5 puntos de la nota final. En las tareas individuales tenemos sobre el tema del sistema binario. Ellos deben ingresar a la plataforma y resolver el cuestionario elaborado sobre el sistema binario, la cual se encontrará en la sección cuestionarios de la unidad 2. Esta tarea tendrá un valor de 5 puntos de la nota final y también tenemos como última actividad de la unidad 2 el sistema octal, en la cual va a trabajar la suma y resta. Esta actividad se trata de resolver los ejercicios que se van a dar durante la clase sobre suma y resta de numeración octales. Entonces, las personas que participen en la clase y presenten mientras avanzamos estos ejercicios como ejemplo, tendrán un puntaje de 2 puntos en la nota final. Eso sería respecto al programa analítico de la materia de informática 1.